Muy buenas tardes. A nombre del Gobierno del Estado y la Secretaría de Cultura, a través del Instituto de Cultura de Baja California, les damos la más cordial de las bienvenidas y nuestro total agradecimiento por su presencia esta tarde. El motivo de esta reunión, de este evento, es la presentación de un libro titulado Antropología del Norte de México y el Suroeste de los Estados Unidos, entre cruce de caminos y derroteros disciplinarios, coordinado por el doctor Maximino Matus y el doctor Miguel Olmos Aguilera, que por supuesto nos honran y nos engalanan con su presencia. Para conocer sobre los autores, me voy a permitir leer estas breves reseñas. Sobre el doctor Maximino Matus Ruiz, podemos decir que es doctor en Sociología por la Universidad, y espero pronunciarlo adecuadamente, la Universidad de Wageningen, Holanda, por supuesto. Es profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, adscrito al Departamento de Estudios Sociales. Entre las principales distinciones que ha recibido se encuentra ser secretario de la 31 reunión de la Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología, dentro del comité organizador local del Seminario Mexicano de Antropología, acaecido en 2007, o llevado a cabo en 2017, en la Universidad Autónoma de California, Campus Ensenada, y por supuesto miembro activo de la Sociedad Mexicana de Antropología. Actualmente colabora en los proyectos Políticas para la Creación y Fortalecimiento de Pymes Intensivas en Conocimiento, un proyecto con el FONACYT, Formación y Escalamiento de Pymes Mexicanas Intensivas en Conocimiento en la región fronteriza de México y los Estados Unidos, un proyecto también financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Sobre el doctor Miguel Olmos Aguilera, decimos que es doctor en Etnología, Etnografía y Antropología Social por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia. Es profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, adscrito al Departamento de Estudios Culturales. Entre las principales distinciones se encuentra haber recibido el Premio Nacional de Antropología Raúl Guerrero en Investigación y Difusión del Patrimonio Musical 2011. Además, por su obra El Chivo Encantado, la estética del arte indígena en el noroeste de México. Sobre esta, si no me equivoco, recibió el Premio Antonio García Cubas al Mejor Libro y Labor Editorial en el ámbito de la antropología y la historia. Además, participa en redes académicas tales como la Red Temática sobre el Patrimonio Biocultural, Región Noroeste CONACYT, Congreso Internacional de Americanistas y Antropomos, Seminario Permanente, la Antropología de la Música y la Etnomusicología en México, y actualmente colabora en el proyecto Fonoteca, el Colegio de la Frontera Norte, para resguardar la memoria sonora de la frontera norte de México. Y sobre la doctora Clementina Campos, decimos que estudió la licenciatura en Antropología en la entonces Unidad Chihuahua de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, actualmente conocida como Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. La maestría y doctorado en Historia en el Colegio de Michoacán. Por ende, se ha desempeñado en el ámbito académico como antropóloga, historiadora y en la difusión de cuestiones sociales. Actualmente es profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la Universidad Autónoma de Baja California, donde sus temas de investigación son movimientos de población, formas de ocupación del espacio y aprovechamiento de recursos naturales entre grupos apaches, tarahumaras, mulatos, mestizos y españoles, y la historia de la propiedad de la tierra desde un enfoque de la historia agraria. Y si me lo permiten, propongo que la dinámica sea la siguiente. Espero no se proceda. Como ya tengo el uso de la voz, si me permiten hacer una muy breve introducción, va a ser algo para tratar de abrir mesa. Le cedo la palabra entonces a la doctora Clementina para que profundice, amplíe sus comentarios sobre la obra, para pasarle la voz a los coordinadores, en primer lugar al doctor Matus, y bueno, para cerrar con el doctor Miguel Olmos. Si les parece bien, hacemos así. Y bueno, me voy a permitir comentar lo siguiente. El texto que hoy presentamos, estimo, después de una revisión suficiente, estimo que es necesario y muy oportuno, porque trata de una inquietud, por no decir que un lugar de discusión común y ya con cierta trayectoria, en lo que también pudiéramos entender, además de lo que los autores, los coordinadores y los autores dicen en el texto, lo que también podemos entender, según propone el Departamento de Estudios Antropológicos del Colegio de San Luis, como los nortes de México,
Justamente, como resta parte del título, la antropología como entrecruces de caminos y derroteros disciplinarios. Además de lo que Maximino y Miguel nos comparten desde la obra que he coordinado, el gran Juan Luis Ariego ya dijo alguna vez que existe una necesidad de estudiar, cito, la vastedad de estas geografías desde sus contextos particulares, desiertos, montañas, cuencas y riberas, costas, desde los grupos nativos, pero también los migrantes presentes por las dinámicas contemporáneas en sus ciudades y centros industriales, así como el impacto de las fronteras político-culturales, pero también desde las historias de sus mestizajes, esos que dieron lugar a formas particulares de ser, producto de los procesos construidos en el tiempo. Esta obra, de alguna manera, también lo propone de principio a fin. Entonces la inquietud sigue ahí, sin embargo hay mucho avance. Entre el estado de la cuestión que magistralmente construyen los autores en el apartado introductorio a la obra, hasta la evidencia desde el contenido mismo del libro. Encontramos estudios que versan sobre lingüística en el norte de México y el sur de Estados Unidos, arqueología y antropología física en el norte de México y el sur de Estados Unidos, historia y antropología histórica en el norte de México y los Estados Unidos, y antropología y tecnología en la misma gran región. Y en sus conclusiones sobre la necesidad de siempre, obligadamente, que los estudiosos de la cultura debemos converger en algún momento en esa antropología regional que sí debe enunciarse por lo pronto como del norte de México y del suroeste de los Estados Unidos. Quiero destacar, para finalizar y dejar el protagonismo tanto a la doctora Clementina como a Maximino y a Miguel, quiero destacar que a nuestros colegas que si bien toda mirada, todo argumento y observación presentes, plasmadas en el libro, fueron hechos de alguna manera desde la historia, memoria, arqueología, etnomusicología, estudios lingüísticos, la antropología médica, el espacio, la migración y la frontera, y lo ya señalado desde los 4 grandes temas que conforman la obra, queda claro que estudiar e interpretar las culturas, materia de la antropología por antonomasia, es una necesidad que ha rebasado su frontera disciplinar. Los que desde nuestra disciplina de formación básica, en mi caso la historia, buscamos hacer estudios sociales y culturales más integrales e integradores, debemos meternos obligadamente a la antropología. Así entonces debemos revisar esta obra y tenerla en cuenta para enriquecer y actualizar nuestro estado del arte. Y pues gracias por la obra, muy necesaria, muy interesante, y vaya pues doctora, por favor adelante con sus comentarios y sus presentaciones. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues agradezco al doctor Miguel Olmos por la invitación, a Mario Magaña, por supuesto, a Maximino, que en este momento tuve el gusto de conocerlo también, al Instituto de Cultura de Baja California y pues al doctor José también por convocarnos. Y a Mario Magaña directamente, quien me hizo la invitación, ¿no? El libro Antropología del Norte de México y del Suroeste de los Estados Unidos, entre caminos y derroteros disciplinares, reúne 14 capítulos, resultado de la 31ª Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología, que se llevó a cabo en el Senado de Baja California en el 2017. Coordinada por Everardo Carreño y Maximino Matos. Maximino, a la par de Miguel Olmos Aguilera, se dieron a la tarea de recopilar una parte de los trabajos presentados en el encuentro y coordinaron la obra con una introducción y conclusiones generales de su autoría. El libro se publicó en abril del 2021. Los capítulos se encuentran organizados en 4 apartados ya citados por el doctor Beltrán, que son lingüística, arqueología y antropología física, historia y antropología histórica, antropología y etnología, todas del norte de México y sur de Estados Unidos. A su vez, los apartados discurren en una lógica temporal no lineal, ya que los capítulos discuten problemáticas de data prehispánica hasta situaciones y temas de la actualidad. La diversidad de temas se plantean por reconocidas personas especialistas desde las disciplinas
disciplinas de la arqueología, la historia, la etnohistoria y la antropología, así como la antropología histórica. Como suele ocurrir en las publicaciones que se derivan de encuentros académicos, seguramente varios trabajos no formaron parte de la obra final, pero el conocimiento compartido figura en las reflexiones de las personas autoras, y de eso podrán más hablar los coordinadores, ¿no? Considero que el resultado es un libro que, a pesar de la gran diversidad de temas, es coherente. La lectura de un capítulo a otro y entre apartados es muy fácil, lo cual atribuye a la cohesión que brindan las preocupaciones comunes entre las personas participantes y que se expresan en los textos. Los coordinadores apuntan ejes temáticos de la obra, a saber, las categorías de desierto, migración, frontera, espacio o espacios fluidos y procesos postglobales. Yo, como lectora, coincido con los coordinadores. Desde mi punto de vista, considero que los hilos que unen de manera transversal este trabajo son las discusiones en torno a grandes temas como los movimientos de población y el abordaje de conceptos como migración, desplazamiento, transnacionalización, entre otros, ¿no? Conceptos como el del suroeste, pensado desde las personas investigadoras en Estados Unidos de Norteamérica, el norte de México, pensado desde el centro, frontera, línea fronteriza, fronterización, globalización, globalización, entre otros, ¿no? Así como el desierto en sus múltiples acepciones, como un lugar con ausencia de recursos, de personas, de instituciones y de investigación. El enfoque con trabajos concretos desde cada una de las disciplinas antes mencionadas nos brinda una mirada compleja de los fenómenos y discursos teórico-conceptuales que en conjunto conforman una actualización sobre los temas antes citados. Es posible situar esta obra en la larga duración, ya que en conjunto los trabajos individuales abarcan varios siglos de experiencias humanas, en un espacio que se nombra en esta obra bajo el paradigma nacionalista que nos rige: antropología del norte de México y sureste de los Estados Unidos. Y eso lo puedo decir. Por ejemplo, con respecto a los movimientos de población, Paula L. Meyer en el capítulo El movimiento del lenguaje, los idiomas vivos, moribundos y moribundos revitalizados, desde la lingüística refiere el problema que representa la distinción, y cito, entre los movimientos que son parte de la rutina de los estilos de vida móviles, transhumante, movimientos estacionales y migración. Por su parte, Antonio Porcayo, en el capítulo Puerta Septentrional de Baja California, reconociendo la arqueología de sus migrantes, lleva a cabo una revisión documental para entender de manera general qué modelos se han aplicado en la arqueología de Baja California y lo que se ha entendido en consecuencia por migración. Por medio de 4 casos específicos que sugieren migración involuntaria o forzada de grupos humanos durante el periodo prehistórico e histórico, todo esto fundamentado por el contexto arqueológico, etnográfico y etnohistórico. El autor reflexiona sobre el potencial que tiene la disciplina en el estudio del fenómeno migratorio moderno en esta frontera del actual estado de Baja California. Determina que los movimientos de largo rango de segmentos significativos de la población tienden a ser los más visibles en el registro arqueológico. Por lo tanto, no se considera migración a la transhumancia. Los movimientos estacionales, voluntarios y aquellos resultados de desplazamiento humano forzado y voluntario. Y la migración ha sido evitada debido a que los arqueólogos carecen de la teoría y los métodos que les permiten incorporarla dentro de la explicación del cambio cultural, no porque la migración en sí misma sea considerada sin importancia desde la perspectiva de esta autor. Raquel Padilla Ramos, a cuya memoria está dedicada esta obra, abordó el tema de la migración forzada. De manera póstuma se
publicó su capítulo El transnacionalismo de la diáspora yaqui, donde retoma el concepto de diáspora como los episodios de remoción, deportación o migración por guerra de miembros de esta sociedad indígena a lugares cercanos de su tierra como Hermosillo o el estado de Sinaloa, y tan lejanos como la península de Baja California, Yucatán y Veracruz, entre otros puntos de la República Mexicana, así como Arizona y Texas, en Estados Unidos. La migración y las expulsiones como migración forzada se encuentran claramente diferenciadas en este trabajo. Con la perspectiva del lado estadounidense, Olivia T. Ruiz refiere a la inmigración con respecto a la retórica utilizada por Donald Trump para su campaña electoral. La autora se pregunta por qué las referencias a la inmigración y al muro fueron tan efectivos entre el electorado y por qué regresa a ellas una y otra vez para defender su presidencia cuando ha sido atacada. En el capítulo titulado Legados de raza y conquista en la formación de la frontera México-Estados Unidos, propone algunas generalizaciones sobre los conceptos de Estado-nación, raza y racialización. En la construcción ideológica, la expansión estadounidense hacia el oeste y sobre territorios mexicanos rastrea esos conceptos y habla de anglosajonismo desde un sector de las élites políticas. Cuando la autora refiere al movimiento de población hacia el oeste, motivado por el deseo de adquirir tierra, utiliza el término migración, y cuando se trata del traslado de personas hacia los Estados Unidos, utiliza el término inmigración. A partir de unos cuantos ejemplos, la autora determina que la ideología norteamericana se ha asentado en esquemas binarios y está edificada más y más en esquemas raciales donde la otredad se fue erigiendo sobre el antagonismo, la amenaza, la defensa, el ataque de los otros representaba un peligro para el desarrollo de la gobernación. Esto es una cita textual. Por su parte, Federico Besser retoma el término de la migración entendida en los límites políticos definidos por los estados nacionales. Refiere migración nacional, transnacional y transglobal para situar el fenómeno de los circuitos intercontinentales de migración. Miguel Olmos utiliza el término cuando se refiere a las músicas indígenas que se mueven por migración o por influencia mediática. Apunta asimismo que la cultura musical cambia o que es un producto del mestizaje y la fusión cultural. Al igual que la música, dice, y esta es una cita textual, no encontramos expresiones culturales en estado puro que se expliquen por sí mismas, sin hacer mención de los procesos de contacto, migración y conquista. Desde la etnomusicología, la migración se presenta como movimientos de población, una práctica continua entre los seres humanos. Cristina Lisbon Blasco, en el capítulo Investigación en Antropología Médica desde la frontera norte, vincula el concepto de la migración con la frontera. Si bien parte de una designación jurídico oficial de la delimitación política entre México y Estados Unidos, la autora considera que la definición social de esta frontera se vincula con los movimientos de personas que pueden ser seriales, golondrinos, estacionales y etc. Nos dice ella. En la página 292 indica: la fluidez del movimiento de personas para el quehacer de su vida cotidiana está repleta de preguntas de justicia social. Las distintas subregiones de esta frontera y sus espacios transfronterizos presentan rasgos culturales modificados por una larga y continua historia de migración. Aquí se presenta la noción de frontera en relación con los movimientos de personas que en el espacio denominado de frontera han sido largos y continuos.
Para los coordinadores Máximo Matos y Miguel Olmos, esa persistencia de los movimientos de población ha caracterizado lo que hoy es la región fronteriza entre México y Estados Unidos, con migración de tránsito, migración estacional y migrantes asentados, ¿no? Como lo apuntan en la página 340 de sus conclusiones. Cuando las personas se desplazan o son desplazadas en el espacio, reproducen y adecúan todo aquello que les constituye como personas, incluido el lenguaje. A este respecto, Ana Daniela Leiva hace referencia a este espacio transicional peculiar denominado frontera. Consigna que la frontera es un espacio multilingüe y diverso. La autora historiza el devenir de la lengua kumiai en el espacio fronterizo. Nos invita a pensar en las lenguas desde la forma de organización social de los grupos quiligua en clanes familiares o chimules, con formas de ocupación estacional del espacio, con diferencias léxicas entre una familia y otra, por lo que muestra la necesidad de entender los factores que están involucrados en la pérdida de la lengua. Caracteriza a las lenguas nativas como continuos de significación, no como unidades homogéneas, sino compuestas por diversidad. Con más similitud a los grupos del oeste de Estados Unidos que con los del noreste de México o el resto de México. Coincide con esa perspectiva Paula de México, quien elabora una caracterización de los diversos estadios de vitalidad del lenguaje en su capítulo titulado El movimiento del lenguaje, los idiomas vivos moribundos y moribundos revitalizados. En el caso ejemplar de los grupos kumiai o kumeyai, entendidos así de uno y otro lado de la frontera, concluye la autora que debido a la incidencia de políticas públicas que han restringido los territorios, autonomía política y económica en ambos lados de la frontera, del lado estadounidense la lengua se encuentra muerta. Y ahora las personas kumeyai buscan regresar al sur para encontrar sus raíces lingüísticas. Del lado mexicano, la lengua sobrevivió durante el siglo XX, pero se encuentra moribunda, ya que se ha interrumpido la transmisión de las generaciones de hablantes funcionales y sus nietos. Considera que revitalizar los lenguajes moribundos requiere voluntad, planeación, pero sobre todo condiciones socioeconómicas adecuadas, y que debe ser una decisión tomada por los integrantes de la comunidad kumiai. Desde estas últimas dos perspectivas, las delimitaciones fronterizas han incidido en los grados de vitalidad de las lenguas, más las lenguas no se definen con base en esa frontera. Por su parte, Cecilia Sheridan elabora una reflexión de frontera desde la historia con relación a la noción de espacio en el contexto de la expansión colonial del Imperio Español. Con base en la premisa expuesta por Edmundo Gortman, la frontera como un campo infinito de conquista, como un proceso productor de entidades históricas, la autora considera que la frontera se parece más a un contenedor de prácticas territoriales que a una línea que dibuja la soberanía sobre un territorio. Desde su perspectiva masculínite, las fronteras coloniales se transforman en un laboratorio de posibilidades. Esto es una cita textual. Claro, este laboratorio de posibilidades es para el investigador. Carlos Vélez Ibáñez, desde el enfoque de la antropología histórica, refiere métodos, modos y medios por los cuales las hegemonías del lenguaje intentan interponerse desde la colonia hasta el presente en la región transfronteriza del suroeste de Norteamérica. Si bien el autor no profundiza en el uso del término transfronterizo, indica una región donde las características de sus habitantes trascienden a las delimitaciones
norte de México, tanto en los imaginarios colectivos como desde la investigación, se ha representado, el norte de México se ha representado como un espacio vacío. Emiliano Gallaga, y les platico, quien fungió como director de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México en 2015, cuando yo llevé ahí a cabo una estancia de investigación, él sugiere cambiar el chip de la investigación arqueológica y así es el título de su capítulo, ¿no? Y dejar de considerar al norte como un espacio vacío de arqueología. Sugiere asimismo un cambio del discurso patrimonial monumental por uno donde sea visible la estrecha relación existente entre el efímero vestigio material arqueológico con el entorno, el paisaje y la propia comunidad. José Luis Moctezuma Zamarrón, por su parte, quien fue director también de la ENA Chihuahua y con orgullo lo digo, mi profesor de lingüística en el año 2005, muestra algunos de esos espacios de los que habla Emiliano Gallaga, pero que se han poblado con investigaciones sobre la relación entre lengua, cultura y sociedad en el centro, norte y noroeste de México, con los grupos rarámuris en Chihuahua, guarijíos, pimas y tohono. Los esfuerzos llevados a cabo desde instituciones como la ENA Chihuahua, entre muchas otras, posibilitaron la proliferación de las investigaciones con estos grupos. Sin embargo, su ubicación en la sierra de Chihuahua, Durango, la presencia de grupos armados vinculados al narcotráfico desde hace algunos años han restringido el acceso a estas comunidades en detrimento de la investigación. Por su parte, Patricia Olio Hernández considera que desde la perspectiva de la antropología de la salud, el norte sigue siendo un espacio vacío de antropología. Entre los pueblos yaquis al norte del actual estado de Sonora, y en general para todo el norte de México, en su capítulo que titula La antropología física del desierto, los retos del siglo XXI. Por su parte, Miguel Olmos considera que desde la etnomusicología, el norte de México era entendido hacia el siglo XX como una prolongación del gran suroeste de Estados Unidos. Sin embargo, esa perspectiva se diversificó durante el siglo XX y sobre todo en el siglo XXI. Cambios importantes en el contexto han estado ligados al interés institucional y la formación profesional de etnomusicólogos en el norte. De gran relevancia ha sido la incorporación de nuevas tecnologías para grabar, distribuir y reproducir la información. El autor refiere etapas de la movilidad musical global, y cito, que tiene que ver con la globalización entendida como la aceleración del tiempo, la difusión de conocimientos, el achicamiento del mundo y la profusa difusión de ideas a través de Internet y mercados digitales. El balance que se presenta en este libro plantea un mapa de los vacíos, pero también de los esfuerzos desde diversas disciplinas que los coordinadores aglutinan en torno a la antropología para comprender el estado de la cuestión en este vasto y diverso lugar que es nuestro hogar también y que definimos como el norte de México y el suroeste de los Estados Unidos. Y para finalizar esta intervención, quisiera mencionar la portada que de hecho vemos aquí, ¿no? Es la imagen de un cráneo de la cueva de la Candelaria en Coahuila. La imagen pues expresa a una persona evidentemente muerta, ¿no? Ataviada con un elaborado y bello tocado. Esta referencia pues nos indica que se trata de una persona nativa, ¿no? Incluso cuando se habla de periodos históricos, en el libro se refiere a personas vivas. Yo considero que este libro desborda vivacidad, ¿no? En ese sentido me intriga la portada y quisiera aprovechar la presencia de los coordinadores para indagar sobre esa cuestión. Y nada, les agradezco de nuevo, les invito a adquirir y leer con atención este libro que considero será
será una lectura obligada para estudiantes y especialistas interesados en estos temas. Muchas gracias, doctora. Pues le cedemos la palabra a los coordinadores de la obra. Empezamos con el doctor Luis Mí. Adelante, doctor, por favor. Muchísimas gracias, señora, pues, por la invitación, por la organización de este evento, por estar aquí escuchándonos y pues, para comentar también la obra y recibir sus valiosos comentarios. Me voy a enfocar a cuestiones un tanto, digamos, formales de la obra, cómo fue producida, un poco dando algunas respuestas a las inquietudes que se plantearon y también por qué una obra de esta naturaleza pues termina concretándose, ejecutándose tal y como la que presentamos, ¿no? Para empezar pues los símbolos, ¿no?, de la propia obra. A mí algo que me gusta digamos, de pensar en este libro es que es realmente un libro intertextual, en el sentido de Cristeva, semiótico de la palabra, ¿no?, porque nos lleva por diferentes caminos, por diferentes subdisciplinas de la ecología, ¿no?, considerada como una ciencia, digamos, holística, donde precisamente la arqueología, historia, física, ¿no?, se encuentran, ¿no?, justamente porque tienen algo común, es el estudio de la humanidad, ¿no? En ese sentido, pues ahí tenemos una primera intertextualidad. Por otra parte, bueno, también está la intertextualidad de qué hace que esta obra aparezca, cómo llegamos a ella. Y esto, como se explica en la introducción y también en la contraportada, es un proceso muy largo, ¿no? Es un proceso que inicia en 1937, es decir, es un proceso que ya tiene prácticamente 40 años, ¿no?, que comienza a integrar una serie de visiones, de discusiones, de diálogos entre una comunidad antropológica que decide, digamos, integrarse precisamente en la Sociedad Mexicana de Antropología, la sociedad más antigua de antropología en el país, y en donde destacados antropólogos, más que nada hombres en ese momento, ¿no?, como bien lo apuntó una colega que presentó la vez pasada, que nos hizo el favor de presentar el libro, a la Daniela Leiva, ¿no?, de premios Caso, Kirchhoff, Jiménez, etc., ¿no?, fundan esta Sociedad Mexicana de Antropología y aproximadamente 5 años después de haber sido fundada, inicia un debate que es muy interesante, que nos lleva, ¿no?, que se materializa en esta obra de Nueva Fuente, que es precisamente el tema del norte de México y el sureste de Estados Unidos. Y en esa mesa que se llama en el Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México, se discuten algunos temas que retomamos en esta obra, y que retomamos en aquella mesa que se llevó a cabo en Ensenada en 2017. Estos temas tan relevantes que se siguen discutiendo aquí, que de alguna manera pues, han pasado ya décadas, y esos son conceptos que aún siguen siendo debatibles, digamos, refieren al poder justamente del diálogo, de la antropología y de ir abriendo, ¿no?, las discusiones a lo que de alguna manera nos referimos en la introducción de este libro como una área que es difícil de aprender, ¿no?, que desde hace décadas, ¿no?, desde hace más de un siglo se intentaba de alguna manera definir, ¿no?, de múltiples formas. En esa primera mesa que les comento empezaron a surgir, bueno, de la fuerza más a profundidad, y eran conceptos que venían desarrollándose desde antes, ¿no?, desde principios del siglo XX, finales del XIX, ¿no?, como el Southwest, como Oasis América, después como Mesoamérica y Latinoamérica, ¿no?, la propuesta de Kirchhoff, etc., ¿no? Y son conceptos que de nuevo, insisto, pues nos ayudan a pensar y a cuestionar
cómo aprender de una región tan vasta y tan diversa. En ese sentido, cuando nosotros decidimos llevar a cabo esta mesa justamente en 2017, en Ensenada, consideramos muy importante hacer este diálogo con esos textos, con esos autores, con esas ideas, pero también llevarlos a lo contemporáneo, a la actualidad, qué cosa estábamos viviendo en ese momento en la frontera, ¿no? Y uno de los temas centrales que todavía hacen ella y que en ese momento estaba muy álgido, pues era obviamente una retórica racista, ¿no? Desde Estados Unidos, desde el poder de Estados Unidos, que marcaba la frontera, que la marcaba simbólicamente, que la hacía, digamos, traducir de una forma muy diferente a las identidades que la cruzaban, ¿no? Debido a todo el discurso político que se estaba exacerbando hacia ese momento, y que también en un capítulo del libro se discute con Olivia Ruiz, ¿no? De una manera muy interesante. En otro de los capítulos del libro también, Federico Becerra, pues, nos discute la noción de transnacionalidad, de las implicaciones, de la dificultad de pensar en las regiones, pues, como desde una geografía cartesiana, ¿no? Como algo muy fijo. Por eso el concepto de transnacionalidad no es como una constante de flujos, ¿no? Donde pues, se interconectan múltiples geografías y que pueden de alguna manera tener más cercanía en el espacio social transnacional que en el espacio territorial, ¿no? Y ese recorrido que nos hace de una manera pues, muy interesante, muy magistral, me parece, respecto a estos transnacionalismos en la frontera, pues evidencia también mucho de esto que decidí abordar como una intertextualidad, ¿no? Ideas, flujos de símbolos, etc. Después, en cuanto a cómo y por qué decidimos organizar la obra de esta manera, bueno, cabe mencionar que desde su principio la mesa ha tenido este formato, es decir, se ha llevado a cabo durante una semana el evento, y en esa semana normalmente se discuten 4 temas, y cada día de la semana se elige un tema. En este caso, por eso fue que se eligió migración, desierto, frontera, y de los espacios fluidos a los procesos postglobales. ¿Por qué esta última categoría tan amplia, ¿no? Tan, digamos, abierta, híbrida, como quieran llamar, ¿no? Tan rara? Porque justamente, insisto, nos encontrábamos en un momento en donde no estábamos seguros qué era lo que pasaba, porque discursivamente las fronteras se estaban fortaleciendo políticamente. También habían unas políticas nuevas con las que nos habíamos encontrado de parte digamos, el presidente de Estados Unidos, pero también iniciaban las caravanas, ¿no? Que tenían, digamos, que contestaban a estas políticas, etc. Entonces, un concepto así tan abierto, una idea tan abierta, justamente tenía la intención de provocar y generar nuevos debates. Entonces, eso fue lo que se discutió a lo largo de 4 días, y el último día, tradicionalmente, se hace una plenaria, en donde se invitan, me he dado cuenta, colegas que intentan entretejer los 4 conceptos y decir más o menos a qué se llegó en el debate desde esta mirada antropológica, ¿no? De las diferentes disciplinas, ¿no? Que como resultado de esta obra, pero pues aquí también debo de decir que fue exageradamente difícil ya después para Miguel y para mí entretejer los debates vertidos durante el evento a partir de los conceptos, porque originalmente así se había planeado, ¿no? Es decir, primero una sección donde fuera sobre migración, otra sección sobre de desierto, otra de frontera y otra de espacios fluidos a procesos postglobales. ¿Por qué? Porque los debates habían sido diferentes en cuanto a profundidades, en cuanto a intensidades, en cuanto a ópticas de público, etc. Y sentíamos que no necesariamente nos iba a dar digamos, una discusión tan rica como si, de nueva cuenta, abordábamos más o menos desde el ámbito disciplinar estos temas, y además de ello, también como bien mencionó Clementina,
no solo participaron ya en la conclusión de la obra las personas que participaron específicamente en la mesa de Ensenada por diferentes cuestiones, ¿no? Hubieron personas que ya no pudieron estar en este libro, pero otras que se sumaron y que hicieron aportes muy ricos, justamente como Olivia Ruiz, ¿no? y otros colegas que se estuvieron sumando a la obra. Entonces, bueno, un poco este recorrido se nos quería plantear justo porque de pronto está la parte de la historia de la obra, la parte del trabajo que hacen, la coordinación de la obra, está también con las cuestiones prácticas de quienes participan en la misma, la coordinación, y por otra parte también está la cuestión editorial, ¿no? Que es muy importante. Y en ese sentido, ya en la cuestión editorial, desde las personas que se dedican a revisar la obra y también pues mucho de forma, ¿no? Y que también hacen las propuestas digamos, de foros, etcétera, pues son de nueva cuenta diálogos, ¿no? Y en ese sentido yo recuerdo que esta portada, entre otras, la elegimos porque nos pareció que era un símbolo muy potente, que reflejaba de alguna manera parte de lo que queríamos decir a través de la unión de las diversas disciplinas que se contaban en este libro, ¿no? Es difícil de pronto pues, encontrar un símbolo que una a las diversas disciplinas de la antropología, ¿no? Porque si ponemos algo muy contemporáneo, por ejemplo, ¿no? Quizás algunos colegas no se sientan reflejados, ¿no? Entonces fue en ese sentido, y sí recuerdo que en el libro pues, decidimos eso por este marco. Fue un trabajo largo que inició, además, continuando con esta idea de todo lo que se involucra en la producción de una obra, la textualidad, las energías, los recursos, que recuerdo que para hacer esa mesa estuvo también gente del college, ¿no? Donde comentas que estudiaste, estuvo en ese momento Kevin Momer muy metida con nosotros, ayudándonos con mucha energía a organizar el evento. También estuvo Regina Martínez de Ciesas, Everardo fue después obviamente una persona de nuestro, Alberto Garduño, con quien yo compartí la secretaría de esta mesa en ese momento, Cindy también de Ciesas, ¿no? Es decir, fueron muchas personas que hicieron este evento posible, esta mesa posible, y que este libro hoy los convoqué aquí. Y bueno, pues yo quiero agradecer a todas estas personas que nos apoyaron de alguna u otra manera y que dan como resultado esta obra. Y hasta ahí dejaría por lo pronto los comentarios y agradezco mucho de que hayan leído el libro y que estén con nosotros. Miguel, adelante, por favor. No sé si vas a proyectar una presentación. Sí, pero antes quisiera platicarles. Adelante. Bien, buenas tardes. Le agradezco también su presencia. Quiero dar las gracias sobre todo al gobierno de Baja California, a la Secretaría de Cultura y en específico a Josué Beltrán, que se encargó de la organización de este evento. También quiero dar las gracias a Campos por su participación y desde luego Max, que es el cómplice. Yo soy más bien el cómplice de él porque yo entré posterior a la decisión de Max de publicar estos materiales. Y bueno, el objetivo de este tipo de eventos es difundir la obra, sobre todo porque los libros a menudo se escriben y se archivan y muchas veces no salen a la luz pública, y yo creo que es importante el trabajo de difusión y de divulgación que se haga de estos materiales. Es por eso que estamos aquí pues tratando de difundir la obra, esta obra que se publicó ya desde el 2021, pero ustedes saben, aparece una fecha publicada, pero en realidad se publica un año después y cosas de ese tipo. Entonces, los libros siempre van a la saga de la fecha
la publicación siempre se presentan muchos meses después. Yo quisiera abordar brevemente la historia de este noroeste, porque cuando yo llego a Tijuana, que fue a finales de los años 90, la verdad es que había muy poca idea de lo que era la antropología, y las instituciones antropológicas del norte de México tenían una presencia muy parcial en el ambiente académico. Actualmente el INA Sonora está festejando sus 50 años. Yo no sabía que era tan antiguo. A mediados de los 70 está la obra que ahorita vamos a ver de Antropología del Desierto, que marca todo un hito, coordinada por Beatriz Brano, que marca un hito en la historia de la antropología del noroeste de México. Pero este noroeste de México se ha construido de manera un tanto ideológica también. Si podemos ver la diapositiva siguiente, por favor. Bueno, este noroeste de México puede ser tan amplio o tan pequeño como lo piensen. Es algo que yo estuve discutiendo mucho con Beatriz Brani, que qué tanto abarcaba el noroeste de México, cuáles eran los elementos realmente que hacían que se identificara una región, cuáles eran estos rasgos culturales que precisamente nos permiten hablar del noroeste de México. Yo en algunos trabajos de investigación, en la obra del Chivo Encantado, tomo 3 complejos arqueológicos que son Casas Grandes, Trincheras y Guatabampo, y hago una especie de análisis de la difusión de algunos de los rasgos arqueológicos, para que en realidad yo no lo hago, o sea, ya se había hecho en la arqueología, y traté de hallar ciertas correspondencias arqueológicas para poder hablar de la región noroeste. En este sentido, pues vemos que en la colonia también hay correspondencias. No me dejará mentir aquí Mario Magaña, que es especialista en la historia colonial, y hay rasgos muy importantes que se dan en la colonización del noroeste de México, sobre todo en la primera etapa, que es la Compañía de Jesús. Después, es expulsada, pero la Compañía de Jesús, de mi manera de ver, sienta algunas bases muy importantes. Y bueno, la idea es que este noroeste de México pues se ha construido de manera histórica. Vemos la siguiente. Y hay una construcción ideológica muy importante, ¿no? Los informantes de Sahagún ya hablaban de no era el noroeste de México, era la Chichimeca, ¿no? Todas las nociones. Yo me di a la tarea en algún trabajo de recopilar todas las nociones sobre lo chichimeca en la obra de Sahagún y el Códice Florentino, para ver qué tipo de referencias había, y entre otras pues aparece esta que recogió Di Peso, que posteriormente cita Brani, y que yo me baso en esta cita, en donde se habla de la Chichimeca como un lugar de lamentación, un lugar muy pobre, un lugar de sufrimiento, de tormento, ¿no? Y esto es anterior a la llegada de los españoles, ¿no? Esto lo recogen los informantes de Sahagún ya bajo el periodo colonial, pero durante los reinados anteriores al de Moctezuma ya había toda una difusión ideológica que el norte era una región de bárbaros, incivilizados y primitivos. Entonces, ese mito de la falta de civilización es lo que estamos realmente padeciendo hasta nuestros días. Vemos la siguiente, por favor. Bueno, sabemos que Mesoamérica también es algo que incide directamente en la definición del noroeste. En Mesoamérica
del lado del Pacífico, llega hasta el norte de Sinaloa, quizás hasta el sur de Sonora, denominada y clasificada de acuerdo también a ciertos tipos cerámicos, de acuerdo a algunos arqueólogos, pero sobre todo en la clasificación de Kirchhoff eran ciertos rasgos culturales que no se presentaban en Mesoamérica. Mesoamérica tenía chinampas, tenía mucha agua, tenía pirámides, tenía coa, tenía una serie de objetos que nunca serían encontrados en el norte. En cambio, en el norte pues había una serie de rasgos culturales completamente arbitrarios, escogidos por Kirchhoff, entre otros la presencia de peyote. Pero bueno, sabemos que el peyote no es algo generalizado, pero Kirchhoff escogió el peyote entre otros tantos, ¿no? Vemos la siguiente. Bueno, hay una gran cantidad de obras que se han hecho en la historia de la antropología, entre otras, México desconocido de Carl Blumholtz, que en Chihuahua precisamente celebran de manera periódica el coloquio Carl Blumholtz, donde hemos estado presentes, pero también hubo presencia de otros investigadores antes de que se institucionalizara la antropología. El libro que tenemos a la derecha es la obra de Viguet. Viguet era un químico francés que se convirtió en etnógrafo, trabajaba en el mausoleo de Santa Rosalía y escribió varias obras antropológicas de descripción de la península, cosas muy específicas a la etnobiología, y este atlas de Viguet recientemente, bueno, hace que será unos 10 años quizá, fue publicado a principios del siglo XIX y se reeditó por el gobierno de Baja California en los últimos años. Vemos la siguiente. Hay otros autores, hay cantidad de autores que han participado también en la definición del noroeste. Está Sauer, está Eckel como uno de los arqueólogos también fundamentales en la región, sobre todo de Guasave, norte de Sinaloa, cuya obra y sus objetos que estuvo analizando se encuentran en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Vemos la siguiente. Desde luego, Beals, no podemos dejar de comentar, Beals fue uno de los antropólogos de California que tuvo grandes proyectos, sobre todo al final de su vida, para hacer investigación antropológica en toda la costa del Pacífico, desde Sonora hasta Michoacán. Vemos eso. Desde luego hay otras obras, ¿no? Está la obra de Curtis de fotografía del suroeste, sobre todo de Estados Unidos. En realidad, Curtis abarcó un periodo muy largo y una extensión muy vasta de Estados Unidos, con fotografía indígena. Y de este lado tenemos el libro clásico de los Tarahumaras de Benedict Sim, que también fue un clásico de la antropología rara. Desde luego están los libros de Luis González Rodríguez, jesuita. Está la obra de María Eugenia Olavarría sobre los mitos yoenes. Vemos la siguiente. Y esta obra que aparece en verde fue la reedición de Antropología del Desierto, que fue publicada en los 90 como una conmemoración de la edición original de los años 70. En 1991 aparece también la obra de Donaciano Gutiérrez, que fue un evento en el Museo Nacional de Antropología, en donde yo estuve presente, no como ponente, pero estuve presente ahí al finalizar mis estudios. Y ese libro también fue muy importante porque volvió a convocar a los antropólogos de la época que estudian sobre la región oeste. Se han hecho cantidad de otras obras, sobre todo también en términos históricos.
aquí en Sonora, en Baja California, sobre el norte de México. Y bueno, yo hago esta recopilación con el espíritu de mostrar los avances disciplinarios, ¿no? Desde luego sabemos que la intención del libro que estamos mostrando es la intención es hacer articulaciones sobre todo con la antropología social, con la socioantropología y con los procesos transnacionales que se están viviendo en la frontera contemporánea. Vemos adelante, hay otras publicaciones también de historiadores, Sergio Ortega, que también tiene un trabajo muy vasto sobre la historia sonorense. Están los congresos de lingüística que se hicieron también en Sonora, gracias a la participación no recuerdo ahora el nombre de la colega lingüista, pero si gustas pasar a la otra, bueno, no podemos dejar de mencionar el libro de Garduño sobre los humanos. Y bueno, no tengo todas las obras, siempre me reclaman que faltan algunos, no tengo todas las obras. La otra vez me reclamaban un libro de Diana Luque también, que trabaja cuestiones de etnobiología en el CIAT, que ha hecho trabajos interesantes sobre los CONCAC. Está la obra, desde luego, de mi estimado Mario Magaña, que como historiador ha abundado también en cuestiones etnográficas, ¿no? Adelante. Y desde luego la obra de Beatriz Brani, ¿no? Prácticamente es imposible hablar del noroeste sin mencionar a Beatriz Brani, porque ella fue la que dirigió el INA Sonora. Sabemos que hay una tríada ahí muy importante, que es Sariego, Delvines y Brani, que en diferentes épocas estuvieron liderando la antropología en el noroeste y el norte de México. Y bueno, no a todos les gusta esta historia, pero bueno, hay que reconocer que ellos fueron también la punta de lanza que abrió también espacios académicos y de investigación en el noroeste de México. Y hay otros libros que se han producido también por parte de lingüistas. Están los libros de José Luis Moctezuma, están este libro que son un producto de los proyectos de etnografía que se hicieron en el INA, que sacaron varios volúmenes. Vemos más adelante, hay varios volúmenes. También tenemos más adelante diferentes libros, no recuerdo si había puesto más adelante. Bueno, estos son los que hizo Sariego. Ahí quería llegar. Sariego, desde luego, es un personaje muy importante también en la antropología del noroeste y del norte de México. Él dirige la Escuela de Antropología de Chihuahua, él hace todo el proyecto y a partir de ahí impulsa la generación de conocimiento antropológico y la formación de antropólogos. Vemos más adelante. Están otros libros que ha hecho el INA sobre el noroeste. Y bueno, la pregunta es ¿por qué la reivindicación disciplinar? Bueno, yo toda mi vida he sido antropólogo. Cuando llegué aquí a Tijuana, como que me dijeron, no, relájate, aquí la onda es más tranquila, aquí todos hacemos un poquito de todo, y no hay ningún problema, tú con lo tuyo, yo me puedo meter con lo tuyo, tú te metes con lo mío, y pues no hay mayor inconveniente. Y dije, bueno, pues está bien, pero de cualquier forma, la disciplina tiene ciertos parámetros, y en las disciplinas antropológicas, inclusive entre el ámbito antropológico, la antropología social tiene sus especificidades con respecto a la etnología, la arqueología, la antropología física, la lingüística, y son disciplinas, la etnomusicología, en donde también yo me encuentro, que es una subrama de la antropología, tienen campos muy especializados que difícilmente son accesibles a otras áreas
a reserva de también, o exceptuando el área de la historia, que también es un área antropológica, pero por la conformación académica que se dio de la antropología en términos históricos, la antropología, la historia y la antropología siempre han sido aliadas de todo, han hecho mancuerna en la descripción y en el desarrollo de la disciplina antropológica. Gracias. Muy interesante, muchas gracias por el recuento. Y vaya, pues en este momento, si hubiera algún comentario, alguna pregunta, adelante. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, quiero felicitarles a los investigadores, a los doctores, agradecer a la Secretaría de Cultura por ella los tiene también aquí, y decirles que parte de lo que ha sido su obra es para nosotros como un escalón, un cimiento, porque nosotros, bueno, yo me dedico a la cartografía electoral, precisamente llevo 20 años trabajando ahí, y he estado desarrollando también estudios pues, sobre la arqueología, algunas de las ciencias que mencionan los doctores también, y estas obras nos enriquecen, pues nosotros a través de esos cimientos, de esos ingredientes podemos cocinar después algo pues, importante, y es lo que estamos, por lo que les agradezco pues, que estén aquí, y pues es muy interesante todo su obra. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Por favor. Sí, para Miguel, me gustó tu plática, el libro me gusta y lo quiero conseguir, pero me llamó mucho la atención tu plática porque creo que sí hace falta, o sea, sí es un problema el hecho de no hacer lo que acá llamamos historiografía, o sea, el recuento de cómo se ha construido conocimiento en la historia. También valdría la pena de cómo se ha construido el conocimiento antropológico en el oeste, ¿no? Entonces, lo que vas diciendo, me fui acordando muchas cosas que yo también llegué en el 92. Y sí, lo primero que me dijeron fue, aquí no hay nada, ¿no? Del 18 no hay nada, indígenas no hay, ya se fueron, ya se murieron. Entonces, y luego me fui dando cuenta de que había mucho más cosas de lo que decían que no existían, ¿no? Solo existen las ciudades, ¿no? Y los fenómenos a partir de la fundación de la ciudad. Entonces, esta parte de hacer el recuento de la construcción de conocimiento sí es muy importante. Yo hace 2 años terminé un texto que me llevó como 15 años de la historiografía sobre los estudios de población en la península, ¿no? Porque si a mí eso me lo hubieran dado en la maestría, pues yo hubiera construido a partir de ahí, me hubieran dado dando tumbos, inventando cosas que era puro hilo negro y que, bueno, por fortuna me lo aprobaron como tesis y me lo publicaron, ¿no? Pero sí, creo que la antropología en Baja California y en el oeste merece un estudio que diga, bueno, se empezó aquí, se ha construido esto para bien o para mal, y estamos aquí o deberíamos estar aquí desde esa, y de ahí construir los nuevos académicos. Lo que yo veo en nuestros posgrados de estudios socioculturales es que los que vienen de antropología no están muy ubicados en dónde está su disciplina, ¿no? Eso me llama la atención. Entonces espero que eso termine en un texto que podamos compartir. Sí, desde luego, o sea, esa ha sido mi preocupación central desde que yo vine acá en Baja California, para saber cómo se ha producido el conocimiento antropológico o cómo no se ha producido, cómo es que hay una laguna ahí muy importante, ¿no? Una ausencia de términos teóricos, porque también están los argumentos, no, pero es que fulanito también trabaja indígenas y también ha ido a San José de la Zorra, o ha ido con los Huaypay, o ha ido con los Huaypay. Bueno, está muy bien, está bien. Qué bueno que la gente se interese en lo que ha sido parte de los sujetos indígenas, o el objeto de estudio en términos
antropológicos, pero pues también está toda esta parte teórica, ¿no? O sea, no basta con echarle muchas ganas, sino que hay que tener ciertas bases teóricas para interpretar ciertos fenómenos, ¿no? Entonces, es cierto que los objetos se han difundido, hay mucha gente que trabaja cuestiones indígenas desde otras disciplinas, desde la sociología, desde la comunicación inclusive, desde el arte, pero la teoría antropológica, digamos que son otros elementos, y bueno, en el ámbito de la difusión de la antropología y de la formación de paradigmas, pues déjame decirte que ahorita estamos en la gloria, ¿no? O sea, ahora yo hago el recuento y hay mucha efervescencia antropológica, ¿no? Igual en el colegio, en la maestría y el doctorado de estudios culturales, aunque no es antropología, hay antropólogos, ¿no? Y ahí entran un poquito con calzador, pero bueno, es cosa de caminarnos un poquito, de darle su asesoría, y bueno, no de asustarnos, simplemente decirles, bueno, pues esto es lo que hay, esto es lo que hemos formado, ¿no? Yo en la clase de epistemología que di junto con el doctor Maximino, les hablaba de esto, ¿no? De la epistemología antropológica que se ha formado, de esto que estamos platicando actualmente, ¿no? Para que sepan por qué están los programas, por qué se han establecido los programas que actualmente rigen las instituciones, ¿no? No es ningún azar, sino que es parte de una evolución epistemológica, institucional y de hegemonías disciplinares también. O sea, la geopolítica académica también tiene sus bastiones, ¿no? Entonces hay que entender estos fenómenos para no estar pegándose a gratis o de dar batazos de ciego, ¿no? Bastonazos de ciego, porque hay unas causas muy específicas de cómo se han generado ciertos conocimientos, y la verdad es que yo estoy contento de que actualmente hay mucha discusión antropológica, ¿no? Este texto que presentamos ahora pues es una evidencia de lo que se ha hecho en la antropología, y hay otros avances de los que ya también les platiqué, pero en términos generales la gente se empieza a interesar un poquito más, ¿no? Yo sé que está la parte arqueológica, que es muy importante, y a propósito de la arqueología y la portada, esta portada, como ya lo explicó Max, o sea, la seleccionamos, y es una portada que se había usado en un número de arqueología mexicana sobre el norte de México y la cueva de la Candelaria. Pero comentaba yo también en la otra presentación que recibí un mensaje de una persona en el Facebook, en donde decía que cómo nos atrevíamos a presentar este tipo de portadas, este tipo de imágenes, porque son ancestros de los indígenas actuales, ¿no? O sea, que deben de haber sobrevivientes de toda esta gente. Y dije, bueno, pues sí, pero esto es con fines de difusión, o sea, no hay ninguna labor lucrativa en este asunto, ¿no? O sea, no nos vamos a hacer ricos con esta publicación. Y bueno, yo decía, y en la parte exclusiva de Coahuila, o sea, ya no hay, o sea, probablemente hay descendientes, pero no hay reivindicaciones. Exacto. De este tipo de culturas, ¿no? Pero este tipo de discursos, este tipo de comentarios es muy sintomático de lo que está sucediendo también con algunas críticas a la antropología, ¿no? También yo comentaba que la obra de Kroeber, el gran antropólogo que crió el departamento de Berkeley, pues ha sido demonizada, ¿no? Que no se lea a Kroeber porque maltrató a los indígenas de California, ¿no? Bueno, no se puede condenar una antropología con ojos del siglo XXI, ¿no? Que se hizo hace 100 años. Entonces, es interesante lo que está pasando, pero bueno, de todo esto, pues yo les invitaría a leer el texto y aproximarse a estas actividades antropológicas. Muchas gracias. Si hubiera alguna otra
pregunta o comentario? No. Bueno, pues antes de despedirnos, y por supuesto, nuevamente agradecerles su tiempo, la obra. Sin lugar a dudas, reitero lo que comentábamos al principio, sin lugar a dudas, va a dar un enriquecer el estado del arte. Y bueno, seguirnos ofreciendo luces sobre lo que debemos entender o lo que podemos entender como antropología del norte o de los nortes de México, dicen allá en el Colegio de San Luis. Pero vaya, antes de despedirnos y invitarles a que compartan un café, un bocadillo, me voy a permitir entregarles esta constancia, sin antes leerla. Dice lo siguiente: el gobierno del estado de Baja California, a través de la Secretaría de Cultura, otorga la presente constancia a la doctora Clementina Campos Reyes por su participación en la presentación del libro Antropología del Norte de México y el Suroeste de los Estados Unidos, entre cruces de caminos y derroteros disciplinarios, realizado el miércoles 15 de marzo de 2023 en la Biblioteca Pública Central Estatal Mexicana. Y bueno, tuve la fortuna de, en mi calidad de subsecretario de Patrimonio y Difusión Cultural, firmar estos reconocimientos. Es que de nueva cuenta, muchísimas gracias, doctora, a usted. Para el Prevepa. De igual manera, el doctor Miguel López Aguilera. Y por supuesto, a los doctores Marcos. Gracias por su asistencia, gracias por haber compartido con nosotros, con los doctores, la presentación de la obra. Y vaya, pues buenas tardes.